Hablamos de los mejores libros de Romantasy del 2024 según los premios de Goodreads. Hola, bienvenidas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Aquí estamos con este vídeo que es el tercer y último vídeo de este año sobre los premios de Goodreads, ocupándonos, en este caso, de la categoría Romantasy. Ya sabéis que los premios de Goodreads tienen más categorías. Hay dos vídeos ya en el canal hablando de la categoría de thriller y misterio y la categoría de fantasía. Podéis ir a verlos si os apetece y no los habéis visto. El primero que grabé fue el de thriller y misterio y en él tenéis una pequeña introducción hablando un poquito más sobre Goodreads, sobre los premios y sobre cómo funciona todo esto, por si acaso no lo conocéis. En este vídeo, igual que hice en el de fantasía, me salto esta pequeña introducción porque no quería repetir lo mismo 3 veces y vamos directamente a hablar de los títulos que en teoría son los mejores del año en el género Romantasy. Sí que os recuerdo un poquito que el vídeo está centrado en las traducciones al español, así que os cuento todo esto desde la perspectiva de qué libros nos están llegando traducidos o han anunciado distintas editoriales que van a llegar a lo largo del año. Esto quiere decir que algunos títulos los mencionaré más, me pararé a contar un poquito sobre ellos y otros títulos los mencionaré muy brevemente o incluso me los saltaré si no va a haber traducción o al menos todavía no está anunciada. También os recuerdo que esto no es en directo, así que puede que haya anuncios de publicaciones que vaya a hacer alguna editorial que a mí todavía no me haya llegado la información o que todavía no se haya anunciado cuando estoy grabando este vídeo, así que puede que falte alguna información, porque siempre me espero a grabar estos vídeos un poquito a inicio del año, a dar tiempo a que las editoriales hagan sus anuncios, pero bueno, cada una lleva sus tiempos y durante los primeros meses del año no deja de haber anuncios y no quería retrasar más el grabar estos vídeos. Sobre esa información que pueda salir a partir de ahora y que no esté incluida en este vídeo, podremos hablar en vídeos futuros de novedades y demás, o si no, en mi Instagram, en donde también me podéis seguir para que estemos en un contacto más directo. Vale, ahora sí, vamos allá, vamos a meternos en la lista del mejor Romantasy y vamos a empezar por el ganador, que no tiene mucho aquel, porque pues no hay mucho más que decir. En el puesto número 1 tenemos a Sarah J. Maas con Casa de Llama y Sombras. En español lo tenemos, por supuesto, porque tenemos traducido toda la obra de Sarah J. Maas. No me voy a parar a hablar aquí mucho, porque de hecho tengo pendiente hablaros mucho más de esta autora y de sus libros que actualmente estoy leyendo, porque estamos leyendo mucho de Sarah J. en el Club de Lectura, El Callejón de los Libros. Así que pues lo dejamos para otro momento. En este caso simplemente os recuerdo que estos libros los tenemos traducidos en Alfaguara, que este es el tercero de esta trilogía y que tenemos la traducción por Carolina Alvarado Graef. Aquí ninguna sorpresa porque es una autora que está todos los años en los premios de Goodreads, ha ido pasando de categoría porque recordemos que hace no mucho esta categoría de Romantasy no existía, pero la veíamos en las categorías de fantasía o incluso en fantasía juvenil, no sé si ha ido rotando, pero bueno, decidieron crear esta categoría para meter todos esos libros que al final se comían, monopolizaban la lista de fantasía, así que por eso lo separaron y ahora pues la tenemos aquí y la seguiremos teniendo. En el puesto número 2 tenemos una segunda parte de un libro que lo ha petado también mucho, la verdad. Lo tenemos en español, tenemos tanto la primera como la segunda ya publicadas en español. Se trata de Aprendiz del Villano, de Hannah Nicole Maherer. Os recuerdo que la primera parte es Asistente del Villano, tenemos ambas publicadas por la editorial Faeris, con traducción de Nerea Gilabert Jiménez. Yo he leído la primera parte, la verdad es que es un libro curioso, es un libro original, que ha tenido mucho éxito, ha gustado mucho, así que no me sorprende nada que su segunda parte vuelva a aparecer en estos premios, porque lógicamente hay mucha gente que lo está leyendo y votando, y estoy segura de que también hay mucha gente que quizá haya votado este título. A lo mejor no se lo ha leído todavía, pero si estaba muy enamorada del primero, pues confía mucho en la autora, tiene muchas ganas de seguir con la saga, etc. Y bueno, no se va a quedar aquí, ¿vale? No es una biología, todavía va a haber más títulos, estamos esperando el tercero y seguramente tendremos noticias dentro de mucho. Al ser una segunda parte no vamos a hablar de la sinopsis. En años anteriores, cuando esto pasaba, me remitía a la sinopsis de los primeros de la colección, los primeros de saga, para investigarla, no sé qué, pero he decidido no hacerlo porque además son libros de los que ya seguramente hablaremos en otros vídeos o hayamos hablado ya en otros vídeos y se me hacían vídeos muy largos, así que la sinopsis solo la vamos a investigar en libros que estén traducidos o vayan a estar, que tengamos la sinopsis ya traducida y que sean primero de saga. En el puesto número 3 tenemos un título
del que yo tengo muchas ganas por todo lo que se está hablando de él. Es el típico título que a mí al menos me están vendiendo las redes sociales. Vamos a ver qué nos encontramos luego cuando lo tengamos porque lo vamos a tener traducido. Va a salir en español el 1 de abril Quicksilver de Callie Hart. Si seguís un poco las redes de libros en inglés, sabéis que es un libro que lo ha petado muchísimo. También hay lectoras españolas que leen en inglés que ya llevan tiempo hablando de este libro. Va a ser uno de esos próximos hits dentro del Romantasy, está claro, así que cero sorpresas de verlo en esta lista. De hecho, quizá me sorprende que esté el tercero y no esté más arriba en el puesto número 2 o incluso el número 1, pero quizá no ha tenido tanto tiempo en el año de petarlo, pero es que sigue petándolo. Y ahora que nos lo van a traer traducido, ya os digo que es un libro del que no vais a parar de oír hablar. Es un primero de saga, es la saga Alquimia and Fae, nos lo trae también la editorial Faeris. Además lo vamos a tener también en una primera edición especial, con decorados, cantos pintados. La verdad es que tiene bastante buena pinta, tiene pinta de ser bastante bonito y tenemos traducción de Jesús Cañadas. Y aquí sí que pues vamos a explorar un poquito la sinopsis, por si no habíais oído hablar de él, que veamos qué es lo que nos viene. No toques la espada, no gires la llave, no abras la puerta. A la joven Saeris Fane se le da bien guardar secretos. Nadie está al tanto de los poderes que posee, ni de que lleva toda la vida robando para sobrevivir y escamoteando de los depósitos de la reina imperecedera. En una tierra de desiertos implacables hay pocas cosas que una chica no esté dispuesta a hacer a cambio de un vaso de agua. Sin embargo, todo secreto es como un nudo, tarde o temprano está destinado a desatarse. Cuando Saeris se enfrenta cara a cara con la muerte encarnada, acaba abriendo sin querer un portal entre reinos que la transporta a una tierra de hielo y nieve. Los Faes siempre han pertenecido al territorio de las leyendas, de los mitos, de las pesadillas, pero resulta que son reales. Y Saeris ha aterrizado en medio de un conflicto que lleva en marcha desde hace siglos, un conflicto que podría costarle la vida. Saeris, la primera de su especie en poner un pie en las montañas heladas de Ibelia desde hace más de 1000 años, acaba sellando por error un pacto con Kingfisher, un atractivo guerrero Fae que tiene sus propios secretos y perversos planes. Kingfisher está dispuesto a usar la magia alquímica de Saeris para proteger a su pueblo, sin importar el precio que haya que pagar, o quién tenga que pagarlo. La muerte encarnada tiene un nombre, Kingfisher de Puerta Ajún. Es un guerrero con un pasado turbio y un temperamento repugnante, pero también es el único modo que tiene Saeris de volver a casa. Cuidado con los pactos que haces, querida niña, el diablo está en los detalles. El segundo de la saga todavía no está publicado ni siquiera en inglés, si no me equivoco sale a la venta en noviembre de este año, así que bueno, pues iremos teniendo noticias de próximas publicaciones. En el siguiente puesto de la lista tenemos Hasta que caiga la luna de Sarah Parker. Este libro lo tenemos ya publicado en español en la editorial Plaza y Janés. Tenemos también una edición especial bastante bonita. A mí me llama también bastante la atención. Tengo que reconocer que esta lista de Romantasy también me gusta mucho. Veréis que lo he dicho en los 3 vídeos de este año y es que este año la verdad es que sí que me han parecido listas muy interesantes de las que yo he sacado bastantes potenciales lecturas. He añadido libros a mi TBR, no así como el año pasado que hubo alguna lista que me decepcionó un poquito. Así que estoy especialmente emocionada este año con este repaso que estamos haciendo. Como os digo, está ya publicado en Plaza y Janés. Lamentablemente no he podido consultar de quién es la traducción, pero os voy a compartir la sinopsis. Como asesina rebelde, el objetivo de Raef es cumplir su misión y que jamás la atrapen. Sin embargo, cuando un cazarrecompensas rival hace añicos su realidad, la joven se ve prisionera del Gremio de Nobles, una organización de elementales poderosos que pretenden dar ejemplo con ella. Solo la muerte podrá liberarla. Devastado por una terrible pérdida, el jinete de dragón Khan Baegor decapitó a un rey y se puso su corona derretida. Ahora su búsqueda incansable para reunir fragmentos lunares lo conduce a la prisión de la ciudad, donde se topa con una Raef encadenada, con rabia en la mirada y sangre en las manos. Juntos deberán descubrir una verdad que amenaza con hacer que su mundo se desmorone y ellos con él. Bien, el siguiente es un título que me emociona especialmente, estoy muy contenta de que lo vayamos a tener en español, pero del que os puedo decir poco en este vídeo porque solo se ha revelado el anuncio y todavía no tenemos sinopsis traducida y otros datos. Es La tienda de hechizos de Sarabeth Dust,
Umbriel ha anunciado que lo vamos a tener traducido este 2025. Cuando yo estoy grabando este vídeo ya os digo que no hay muchos más datos, solo está el anuncio, no sabemos para cuándo estará, pero es un libro al que yo le tengo muchísimas ganas, he oído hablar de él fuera, he visto a muchas lectoras de fuera leerlo, tiene una pinta increíble. Al principio yo pensé que iba a tener un rollo más cozy fantasy, aunque formara parte de la categoría de romantasy por la portada y el rollito, pero después he seguido oyendo hablar de él y la verdad es que no, tiene mucho de fantasía y aunque tiene una ambientación que sí que es muy cozy fantasy, que tengo muchas ganas de descubrir porque lógicamente es una tiendecita, ¿vale? Es un rollo librería, ¿vale? Aunque es una tienda de hechizos, pero es una librería y está en esta categoría de romantasy y sin quitarle valor al romantasy para nada, porque yo fan, encantada, o sea, siempre un buen romance estupendo. En este sí que menciono que lo que he oído es que, bueno, está aquí y sí que tiene un romance que debe ser bastante bonito, bastante cookie, pero que no es el centro de la historia realmente y que la historia tiene mucho más y que está centrada más en los conflictos que hay en ese mundo, en el tema de los hechizos y de los conflictos en los que se ve inmersa nuestra protagonista. Prefiero no contar mucho más hasta que no tengamos una sinopsis traducida, porque ya sabéis que yo, bueno, pues leo en inglés de aquella manera y traduzco las cosas de aquella manera, porque mi nivel es el justo y limitado para un uso privado, entonces no quiero hacer una traducción yo de la sinopsis ni nada así, pero este sí, en cuanto tengamos una sinopsis, en cuanto sepamos un poquito más, os estaré hablando de él, porque además de querer leerlo, pues me gustará mucho compartirlo. Vale. Vamos con el siguiente. Y el siguiente es de esos que también me hace ilusión porque no solo os hablo de él y os digo que me apetece, sino que me apetece tanto que yo ya lo tengo aquí en físico y además en una edición bellísima que lamentablemente no se ve muy bien porque últimamente solo puedo grabar a estas horas y la luz es lo que es. Os prometo que dentro de, espero no mucho, mejorará tanto el setting como la luz. Ya sabéis que esto es temporal porque estoy en mitad de cambios vitales. Pero bueno, esto no viene a cuento aquí. Un destino teñido de sangre de Daniel L. Jensen, como veis lo tenemos ya traducido, lo tenemos ya traducido en la editorial Hydra, hemos tenido esta edición especial maravillosa y el traductor es Roberto Martínez. Si no me equivoco, la edición especial era solo primera edición, no sé si se puede seguir consiguiendo, si no, yo es que tenía muchas ganas de este libro, así que lo encargué en mi librería en preventa, bueno, lo encargué para cuando saliera, entonces no he seguido informándome mucho, pero estoy muy feliz, tengo muchas ganas de leerlo y aunque os lo enseñé en mi último book haul y ya allí os compartí la sinopsis, os voy a compartir la sinopsis otra vez porque es muy interesante y sé que muchas seguramente solo veis este vídeo, así que rápidamente os cuento. Atrapada en un matrimonio que no quiere, Freya se pasa los días destripando pescado y soñando con convertirse en una guerrera, y con clavar un hacha en la espalda de su insoportable marido. Los sueños de Freya se convierten de pronto en realidad cuando su marido la traiciona y se ve obligada a luchar a muerte contra Jorn, el hijo de Jarl. Para sobrevivir, Freya se ve obligada a revelar su mayor secreto. Posee una gota de sangre divina, lo que la convierte en una doncella escudera capaz de repeler cualquier ataque. Y se profetizó que una magia como esa uniría a la fracturada nación de Escaland bajo el mando de aquel para quien luchara la doncella. Al creer que está destinado a reinar en Escaland, el fanático Jarl ata a Freya con un juramento de sangre y le ordena a Jorn protegerla de sus enemigos. Desesperada por probar su fuerza, Freya deberá entrenar para controlar su magia mientras se enfrenta a los peligrosos retos que le han preparado los dioses. El mayor reto de todos, sin embargo, será resistir su atracción prohibida por Jorn. Si Freya sucumbe a sus deseos por el fiero y fascinante guerrero, pondrá en riesgo no solo su propio destino, sino el de toda la gente a la que ha jurado proteger. Con esto ya estaría y pasamos al siguiente, que voy a pasar muy por encima, que tenemos también traducido, pero es como el 15.000 de una saga, ya sabéis. Y por supuesto es que está aquí Jennifer L. Armentrout, que está siempre en los premios de Goodreads, esta vez con Nacida de sangre y cenizas. Lo tenemos anunciado en Umbriel, todavía no está publicado, no tengo aquí apuntado a fecha, pero bueno, está anunciado, así que lo vamos a tener. Y si no me equivoco, es el cuarto del spin-off de la saga de sangre y cenizas. ¿Algún día me internaré yo en esta saga? Prometo que sí. De hecho, 2025 me gustaría que fuera el año. Ya os hablaré más.
Perdón, a partir de este momento me estoy saltando un poquito el orden de la lista y también me estoy saltando algunos libros porque ya empezamos a tener algunos que no tenemos traducidos o no he oído ningún anuncio, y también los tenía colocados por el orden en el que yo he ido viendo los anuncios de las editoriales, así que he mezclado un poco el orden. Vuelvo para atrás para contaros sobre un anuncio que es súper reciente. Ahora, cuando estoy grabando esto, ha sido estos días pasados. De repente ha habido una avalancha de anuncios de las editoriales justo a tiempo para que yo grabara este vídeo. Feliz por ello, porque es uno de los libros que me parecieron más interesantes de esta lista, siendo la lista bastante chula, y lo ha anunciado estos últimos días Hydra. Se trata de Fantasma, es de Kylie Smith, con traducción de Roberto Martínez. Es el primero de una saga que se llama Juegos Crueles. Vamos a tener edición especial por Hydra, creo que en este caso sí que es edición limitada, supongo que primera edición. Es muy bonita, yo creo que voy a intentar hacerme con ella porque es muy bonita, y sale el 19 de mayo, ¿vale? Está anunciado, pero todavía no lo tenemos. Ya os digo que ha sido uno de los últimos anuncios de la editorial, que ha hecho unos anuncios maravillosos. O sea, tengo ganas de hablaros de todo, pero bueno, en este vídeo solo os voy a hablar de los que proceden porque son de los premios de Goodreads. Vamos a explorar la sinopsis. Bienvenidos a Fantasma. En este juego solo hay dos reglas: sobrevive y no te enamores. Cuando la hermana de Ofelia desaparece, solo hay una forma de salvarla. Ofelia deberá entrar en Fantasma, una competición mortal dentro de una mansión encantada, y reclamar su premio, un único deseo. Fantasma es un laberinto de pasillos sinuosos y salones de baile, de demonios y tentaciones. Ofelia deberá hacer frente a 9 retos, cada uno más peligroso que el anterior. Solo puede haber un ganador, y los otros participantes no se detendrán ante nada para eliminar a sus rivales. Cada día la casa crea nuevos monstruos, pero justo cuando el miedo está a punto de superar a Ofelia, un misterioso extraño le ofrece un trato. Encantador, arrogante e insufriblemente atractivo, Blackwell le asegura a la joven que puede guiarla a través de los retos que tiene por delante. Todo lo que le pide a cambio son 10 años de su vida. Ofelia sabe que no debería confiar en él. Blackwell no parece peligroso, pero las apariencias pueden ser engañosas. Y lo peor es que siente una oscura e irresistible atracción que no deja de aumentar. Su vida está en juego, pero en Fantasma lo único más letal que perder el juego es que te roben el corazón. Yo tengo que decir que con esta sinopsis me ha recordado bastante a Caraval. Yo solo me leí la primera de esa saga, pero bueno, aunque conmigo no casó demasiado, ¿vale? Pero tenía cosas muy interesantes que son las que veo en esta sinopsis, y por eso me apetece mucho probar a esta autora y este libro. Me salto súper rápido que vuelve a aparecer Zodiac Academy, el número 9, pero sabéis que no está publicado en español, no hay anuncios y parece que nunca va a ocurrir esto pese a la fama que tiene fuera, pero ya he hablado en otras ocasiones de esto, así que paso a lo siguiente. Tenemos a Scarlett St. Clair también, con el cuarto de la saga de Hades y Perséfone, que empieza esa saga con La caricia de la oscuridad y sigue con La caricia de la ruina. Bueno, pues tenemos el siguiente. No lo he visto anunciado ni traducido aún, pero ambos títulos están traducidos en Siren Books, así que yo supongo que es una editorial que seguirá traduciendo a esta autora y seguirá con la saga. Lo siguiente que tenemos aquí con traducción es Vagabond de Sahara El Arifi, con traducción de Cristina Ruiz en la editorial Faeris. Es un primero de serie de la que al menos va a haber un segundo, así que sí que os comparto la sinopsis. Yeran es una guerrera del ejército élfico que no ha conocido nada en la vida salvo violencia. Lethel, su hermana, intenta ganarse el sustento como adivina en busca de profecías de un futuro mejor. Cuando un error fatal provoca el exilio de Yeran de las tierras élficas, ambas se ven obligadas a sobrevivir a la aterradora vida salvaje que hay más allá de sus fronteras. Allí se encuentran con lo imposible, una corte feérica. No se ha visto ningún fae desde hace 1000 años, pero ahora Yeran y Lethel se ven envueltas en su atractivo mundo, divididas entre la lealtad de la una hacia la otra, su tierra natal élfica y sus corazones. Vale, y de los que quedan os voy a comentar solo 3, que son de los que fehacientemente sé que hay o va a haber. El siguiente, pues, es Una marea oscura y letal, de Alison Saft. Lo tenemos también en la editorial Umbriel, con traducción de Mía Sánchez
Postigo. Perdón, he dicho lo tenemos, pero lo tenemos anunciado para el 4 de febrero. Creo que estáis viendo esto todavía un poquito antes, pero vamos, que ya casi sale. Y vamos a ver la sinopsis. Lorelei Gaskell, una folclorista de lo más ingeniosa, tiene que embarcarse en una expedición junto a 6 excéntricos miembros de la nobleza en busca de un mítico manantial. Este lugar otorga un inmenso poder que el rey de Brunstad podrá utilizar para asegurar su mandato sobre su imperio asediado. Lorelei está decidida a aprovechar la oportunidad para demostrar su valía y hacer realidad el más disparatado de todos sus sueños: convertirse en naturalista para viajar con libertad a todas aquellas tierras que solo conoce gracias a los libros. Poco después de zarpar, la expedición empieza a ir cuesta abajo cuando encuentran a su líder, la querida mentora de Lorelei, asesinada. Lorelei sospecha de sus 5 compañeros de expedición, pues cada uno de ellos cuenta con un posible motivo. Solo puede asegurar la inocencia de la que lleva siendo su rival académica desde hace muchísimo tiempo, Sylvia Woolf, valiente hasta decir basta y de una belleza incomparable. Al haberse quedado al mando de la expedición, Lorelei debe encontrar el manantial antes de que el asesino vuelva a atacar. Sin embargo, otros peligros acechan en la oscuridad. Bosques que cambian por la noche, ríos con dragones escondidos bajo sus aguas y bestias cambiaformas sedientas de sangre. Mientras Lorelei y Sylvia colaboran a regañadientes para desentramar la verdad y resistirse a lo que sienten la una por la otra, descubren que su líder escondía sus propios secretos. Unos que harán que Lorelei se cuestione si de verdad se debería hacer justicia y si el reino de Brunstad merece ser salvado. A mí me llama mucho la atención porque es uno que deja claro que mezcla misterio con la investigación de ese asesinato, y sabéis que mezcla de fantasía, misterio y romance para mí es la combinación perfecta. Tenemos a la cola de la lista, ahora voy a volver para atrás para mencionar otro, pero tenemos a la cola de la lista Promesas de Peridotto, que es el segundo de Amanecer de Onyx. La autora es Kate Golden y la editorial Puck también lo ha anunciado ya. Así que por eso os lo menciono, pero al ser segundo no vamos a explorar la sinopsis, no me quiero meter en ningún tipo de spoilers, así que lo dejamos aquí simplemente. Ese primero tenía muy buena pinta, de hecho creo que hablamos de él el año pasado precisamente en los premios de Goodreads porque también aparecía. Para terminar, vamos con otro de los recientes anuncios de la editorial Hydra, que es Los Juegos de los Dioses de Abigail Owen. De Abigail Owen ya teníamos algún otro título publicado en la editorial TBR, que era Una corona de mentiras, y su continuación, que era Un trono usurpado. Pero ya digo que este nuevo título, que empieza una saga nueva, está anunciado por la editorial Hydra, también con edición especial limitada a la primera edición, yo creo. Y es preciosa también, los cantos pintados de esta edición llaman especialmente la atención y vamos a ver un poquito qué nos cuentan de ella. La traducción es también de Roberto Martínez. Es el comienzo de una trilogía que tiene acción, mitología, romance, fantasía urbana y un toque spicy. Los dioses adoran jugar con nosotros, los meros mortales, y cada 100 años se lo permitimos. Nunca he gozado del favor de los dioses, más bien todo lo contrario gracias a Zeus. Estoy maldita y trato de pasar desapercibida en la orden de los ladrones, con la esperanza de que los caprichosos seres que gobiernan desde el Olimpo no reparen en mí. Algo que no es fácil, porque Zeus es el patrón de mi ciudad, San Francisco. Pero de algún modo sobrevivo, hasta que una noche me cruzo con un dios distinto. El peor dios, Hades. Por primera vez, el dios del inframundo va a participar en el Crisol, una competición que los dioses organizan para decidir quién será el nuevo rey que se sentará en el trono del Olimpo. Pero en vez de luchar ellos mismos, los dioses eligen a mortales para competir en su nombre. ¿Pero por qué Hades me ha elegido a mí, a una don nadie que además carga con una maldición como su campeona? ¿Y por qué mi corazón da un vuelco cada vez que dice que soy suya? No sé si soy un peón, cebo o algo completamente distinto para este oscuro y tentador dios. ¿Cómo voy a saberlo si su mente tiene más secretos que estrellas ahí en el cielo? Hades juega usando sus propias reglas y la muerte siempre gana. Y con esto cerramos este repaso por los mejores libros de Romantasy del 2024 según los premios de Goodreads. ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis encontrado algún título interesante? ¿Los conocíais ya? ¿Hay alguno nuevo? ¿Qué anuncio de editorial os ha emocionado más? Yo ya os digo que estoy muy emocionada con los anuncios de la editorial Hydra.
porque además de ser títulos que llaman bastante la atención y que han tenido mucho éxito, hacen unas ediciones preciosísimas, y porque entre los anuncios hay más títulos que me emocionan todavía más que los que están en este vídeo por ser los premiados en Goodreads, y también los dos que os he mencionado así resaltándose un poco, el que tengo en físico, de Un destino teñido de sangre, y la tienda de hechizos, que ya os he dicho que tengo muchas ganas y que os hablaré más de ella cuando tengamos más noticias por parte de Umbriel. Muchas gracias por pasar este rato conmigo hablando de libros. Os dejo en la cajetilla de información, como siempre, el enlace a otras de mis redes sociales como Instagram, y también el enlace a mi Patreon por si queréis apoyarme de esa manera, convertiros en patrocinadoras de todo mi contenido y además acceder a un montón de contenido exclusivo, entre otras cosas, algunos vídeos de novedades, mis TBRs mensuales, mis wrap-ups, y este mes va a haber un vídeo extra acerca de los premios de Goodreads, analizando un poquito las categorías que no he contemplado aquí en YouTube, como son juvenil, fantasía juvenil, romántica, terror, etcétera. Haré un mix porque no iba a grabar un vídeo entero de cada una de ellas, ya que o no me interesan tanto o no hay tantas traducciones anunciadas, por ejemplo en terror, que siempre es la mayor olvidada, pero sí que me apetecía hablar un poquito de ello, así que lo haré por allí como un extra de contenido exclusivo. Y con esto sí que sí, me despido, muchísimas gracias por estar al otro lado, nos vemos muy pronto, chao.